una obra de fe motivada por la compasión. Es el tema de hoy. Una obra de fe motivada por la compasión. Nehemías capítulo 1 del 1 al 4, capítulo 2 del 2 al 3. Gloria al Señor. Y declaramos la palabra en el nombre de Jesús. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. 2:2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Aquí estamos a esta hora y necesitamos que en tu amor y en tu misericordia nos des unas palabras, Señor. Unas palabras que lleguen a nuestras vidas. Unas palabras que nos muevan, que nos estimulen. Unas palabras que nos hagan reflexionar. Una palabra, Señor, que pueda estar a tono con el deseo de tu corazón. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Dios del cielo, hemos llegado a esta casa para celebrarte fiesta, culto, de adoración a ti, para deleitarnos, gozarnos al estar en tu presencia. Permite, Señor, que así como hemos llegado y hemos dado muestra de estímulo, Señor, así mismo podamos salir de esta casa gozosos, Señor, en este día, y que podamos glorificarte durante todo este tiempo y recibir de ti, Señor, por amor de tu nombre, la palabra que necesitamos, la palabra que trascienda nuestro interior, la palabra que dé al traste con la necesidad que tengamos. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Una obra de fe motivada por la compasión. Nos encontramos frente a un relato que tanto hemos declarado, que tanto hemos leído. El libro de Esdras y el libro de Nehemías son libros muy leídos por la gente, por la iglesia, más bien, porque en ellos se habla de restauración, y restauración es uno de los temas principales de la Biblia. Incluso la salvación nuestra es una restauración, una promesa dada muchos años antes. Y encontramos a un pueblo disciplinado, pero con una promesa de que Dios en un buen momento, en un buen tiempo, les restauraría. Y creo yo que estos libros de Esdras y de Nehemías tienen para nosotros un mensaje esperanzador. De saber, hermanos y hermanas, que aunque nosotros en nuestras debilidades le fallamos a Dios y pecamos de continuo, no obstante hay una promesa a perpetuidad de que Dios tiene la intención, el deseo de restaurarnos. Dios tiene el deseo de renovarnos.
Dios tiene el deseo de cambiarnos, de transformarnos. Observamos nosotros a estos hombres, 3 grupos que regresaron a Jerusalén. En el 538 vino un grupo con Zorobabel. En el 458 vino otro grupo con Esdras. Y en el 445 vino el último grupo con Nehemías. Esto antes de Cristo. Y Nehemías traía una encomienda. Pero note usted que todo comenzó con un impacto del corazón. Si nosotros no somos sensibles al mal humano, a lo que está, la situación que está pasando la gente, posiblemente nunca realicemos una obra de fe considerable. Porque la obra de fe, se lo voy a dejar de tarea, debe tener como asiento, como soporte, la compasión. El diccionario dice que compasión es un sentimiento de pena por las desgracias ajenas y agrega, y el deseo de aliviarla. O sea que la compasión no se queda en la pena. La compasión no se quede, ay hombre. Así lo dice la Biblia en Santiago. Que no es decirle, oh hermano, calentado y saciado, ven paz, y desearle tantas cosas de boca. No, la compasión tiene un interés marcado de darle respuesta a la desgracia del prójimo. Y esto es característico en el libro de Nehemías. En primera de Pedro 3:8 dice que seamos de un mismo sentir, que seamos amigables, compasivos y misericordiosos. De modo que la iglesia está llamada, la familia de la fe, a ser compasiva, misericordiosa, viviendo en un mismo sentir, que tu problema sea mi problema, que tu situación sea mi situación, por lo menos para orar. Ahí suenan más fuerte los amén cuando es para orar. Porque el problema se complica cuando hay que actuar, ¿verdad? Ahí es donde se complica el problema. Pero lo cierto es que la Biblia nos enseña a nosotros que la compasión no es una expresión. No es una expresión, que a la pena le sigue la solución. ¿Usted siente pena por alguien? Procure resolver el problema. Porque si no, se quedó en la pena. Y cuando viene a ver, se muere usted juntamente con él en la pena. Teniendo con qué resolver y nos morimos en la pena, o nos quedamos ahí sumergidos los dos. Y llora. Hay gente que llora, hay gente que son actores. Lloran, abrazan, y cuánto amor, pero nada de meterse la mano al bolsillo. Es una compasión teórica. Eso no se le puede llamar ni compasión. Conforme a esta definición, es pena por las desgracias ajenas y el deseo de aliviarlas. Nunca olvide esa definición, muy acertada por el diccionario. Note usted que toda persona que vive bien, que está bien, no es muy común ver que una persona que vive bien se despoje de su confort y de su condición de bienestar para ir tras el que está mal. Por eso creo yo que el libro de Nehemías es un libro singular. Es un relato singular de una persona que está bien conectada, bien enchufada, bien influenciada, y decide entonces por compasión ir a aliviar a alguien. Pregunta por los hermanos. Fíjese que es propio en una familia que ama preguntar por los hermanos. Me encanta cuando leo Hechos capítulo 15, versículo 36, dice la escritura: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos que están por todas las ciudades en donde hemos ido, a ver cómo están.
Durante su primer viaje misionero había realizado una labor, había alcanzado ganado, había reclutado a mucha gente para que le sirvieran a Cristo, pero él no quiso dejarlos así, abandonado a su suerte, sino que le dijo en su segundo viaje misionero a Bernabé, le mostró la intención de volver a ver cómo estaban los hermanos. Pablo tal vez no tenía muchas cosas que llevarle a los hermanos, pero le llevaba aliento, oraba con ellos, incluso tocó puertas para colectarle ofrenda. Porque sabe que, hermano, siempre se puede hacer algo. Nunca se presente como tan víctima, como que usted nunca puede hacer nada. Se puede hacer algo, pero tiene que haber, número 1, voluntad, y número 2, iniciativa. Para poder hacer algo, independientemente cuál sea la situación por la que esté pasando un miembro de la familia de Dios. ¿Qué requiere un proyecto de fe? Según este contexto en el libro de Nehemías, primero quiero resaltar que el proyecto de fe, que el sentir de actuar venga de Dios. Ese sentir no lo fabrica el humano, eso tiene que venir de Dios, enseña la Biblia. Filipenses 2:13. Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad cuando nos ocupamos de la salvación con temor y temblor, dice el 12. Dios lo produce. Pastor, entonces el que no, usted nunca ve que mueve un músculo es porque no, Dios no recibe nada de Dios. Cuando usted ve una gente que no mueve ni un músculo es que no tiene conexión con Dios. Porque el que tiene conexión con Dios tiene que ser sensible. El que tiene conexión con Dios recibe, hermano, de arriba del cielo, recibe el estímulo, porque ¿sabe qué? Un verdadero cristiano es el que el corazón le late conforme al corazón de Dios. No me entendió. El que está conectado con Dios tiene que latirle el corazón al modo como le late a Dios. Y Dios es demasiado sensible y demasiado compasivo hasta con los que no le sirven. Porque como quiera lo creó Él. Como lo creó Él, también se compadece y tiene misericordia. Y vemos aquí, óigame hermano, este libro de Nehemías, nosotros lo leemos por arribita, pero esto fue una cosa terrible. Algo terrible, hermano, algo que alguien puede notar en el rostro que está triste. No fue una tristeza cualquiera la de Nehemías. Fue una tristeza que cuando se presenta frente al rey, el rey detecta lo que le está pasando a ese hombre. Y dice, tú estás afligido de corazón porque yo nunca había estado así antes, dijo. No era cualquier cosa. El saber, y todo comenzó, ¿sabe con qué comenzó? Con la noticia cuando preguntó, ¿cómo están los que han quedado de la cautividad? Yo me imagino que la noticia, que la respuesta no fue como está aquí en el libro. Yo me imagino que los hermanos que le dieron esa noticia a Nehemías, posiblemente hasta lloraron delante de él. O le dijeron, tú no te imaginas cómo están los hermanos. Y ese hombre cuando le dijeron eso no tuvo paz. ¿Sabe qué? Cuando un miembro de la iglesia sabe de un problema de un hermano, no tiene paz. Hasta no hacer algo por él o por ella. Nosotros tenemos que orarle a Dios para que nos quite ese espíritu de indiferencia. Como que nos importa un pepino la condición de los demás. Lo importante es las aguas en las que yo me estoy moviendo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y eso lo vemos nosotros hasta desde los discípulos. Cuando Jesús vio a la multitud hambrienta y le comunicó este sentir a los discípulos, aunque él tenía ya la solución. ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos? Pero 100 denarios comprados para todo esto pan sucio no daría aquí en el desierto. Estoy parafraseando. Como quien dice, despídelo, Señor, porque ya es tarde. Para que vayan por ahí, por alguna aldea y compren pan. Y Jesús le dijo,
dátele vosotros de comer. ¿Qué le demos nosotros de comer? ¿Qué? A toda esa gente. Mire, hermano, hay gente que a las 12 tapa la paila cuando ve que vienen 8. Los que han puesto libra y media de arroz tapan la paila, pero se olvidan que si hacen una oración, Dios le multiplique el caldero. Es el mensaje que la Biblia me enseña a mí. Usted puede estar cocinando una libra de arroz y cuando usted levantar la mano y orar a Dios y ese morro comenzar a sentir esos efectos y a crecer ese arroz en la paila, y cuando viene a ver los 8 que llegaron salen conmigo y sobra comida. Ese es el mensaje que yo he aprendido, porque es el mensaje que me enseña la Biblia. ¿O acaso no dice que sobraron 12 cestas llenas de los pedazos? Y el que tiene hambre con los pedazos se satisface. ¿Sabe qué? Tenemos que aprender el mensaje de la Biblia, que nosotros somos buenos leyendo. La iglesia evangélica es buena leyendo, pero es leyendo la Biblia. Pero si queremos, hermano, que la palabra surta efecto en nosotros, tenemos que aprender las escrituras. ¿Cuándo la aprendo, pastor? Cuando la pongo por obra, cuando se aprende. Ahí es cuando se aprende. Y este hombre había recibido un sentir de Dios. Fíjese que en el capítulo 2, los versículos 11 y 12, dice que cuando llegó a Jerusalén, después de 3 días, a nadie le había declarado lo que Dios había puesto en su corazón. Había recibido el estímulo de Dios. Cuando usted y yo recibimos el estímulo de Dios, no hay quien lo saque de ahí. Y él entonces comenzó a hacer su inspección cuando llegó allí conforme a lo que Dios había puesto en su corazón. Cuando Dios pone un sentir en nosotros, cuando Dios pone un sentimiento, un estímulo, hasta que no resolvamos el asunto, no estamos bien. De modo que en un proyecto de fe debemos estar nosotros seguros, conscientes. Dice, cuando oí estas palabras, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No fue un sentimiento, no fue un mero sentimiento. Fue algo que le compungió el corazón. Oiga, dice que hizo duelo. El duelo son demostraciones que manifiestan el dolor y la pena. Son demostraciones que manifiestan el dolor y la pena. Dice que hizo duelo. Porque ese hombre fue impactado por una necesidad que había en el seno de sus hermanos que habían quedado allí en Jerusalén. Romanos 12:15 dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Pastor, pero llorar con los que lloran es fácil. Sí, pero es que cuando tú vas a llorar, te le acerques y le ponga algo en la mano, hay que llorar. Cuando viene a ver, tú vas a ver que las lágrimas dejan de salir. Hermano, la gente a veces llora por 2 cosas y por 3. Usted ve gente llorando que no es solamente por el muerto, es pensando con qué voy a pagar la deuda de la clínica, pensando con qué voy a pagar el ataúd que lo cogimos fiado. Las lágrimas tienen diferentes vertientes. Cuando usted llega y le echa el brazo a uno que se le ha muerto a alguien, usted le pone algo en la mano, ¿qué siente? Que el sentimiento cambia, hombre. Eso hay que aprenderlo. Nehemías es un ejemplo que debemos nosotros seguir. La segunda cosa que quiero resaltar dentro de este contexto es que debemos nosotros buscar la gracia de Dios delante de los hombres. Cuando llega un sentimiento a nosotros que estamos conscientes que llegó de Dios, si tenemos la oportunidad, vamos a buscar la gracia que viene de Dios delante de los hombres. Fíjese que Nehemías no quiso abusar de la influencia que tenía con el rey, pero sí le dio la oportunidad al rey de que lo pusiera en gracia. Porque para resolver los problemas a veces usted tiene que tocar puerta. ¿O no? Hay que tocar puerta.
Porque si usted trabaja en una institución que tiene un renglón para hacerle bien a la gente y usted puede tocar esa puerta y le consigue una bendición a un hermano, gloria a Dios, aleluya. Porque la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y esto fue lo que hizo. Dice el versículo 4 del capítulo 2, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Yo me hubiera volcado pidiéndole cosas al rey. Pero ¿sabe qué hizo Nehemías? Dice que cuando el rey le dijo eso, entonces oré al Dios de los cielos. Hermanos, reflexionemos seriamente en esto, porque este no es un relato común. Cuando alguien te dice a ti, nosotros tenemos una tendencia de querer resolver cosas a través de influencia y de lo que nos dan. Pero ¿por qué no detenernos primero y orar a Dios para buscar dirección de Dios, aunque nos hayan ofrecido cosas? Esto es lo que nos enseña el libro de Nehemías. ¿Y qué cosas pide? El rey podía darle todo lo que él quisiese. Pero dice, entonces yo oré a Dios. O sea, no estaba siendo direccionado por la influencia humana, sino buscando la gracia divina. Porque cuando la gracia de Dios está sobre ti, sobre mí, la misma gracia nos promueve. La misma gracia nos conduce. La misma gracia nos provisiona para dar respuesta al problema y a la situación. Dice en Proverbios 2:21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Todo lo que hay en el rey, Jehová hace que lo vierta hacia donde él quiere, hacia donde Dios quiere. Y todo lo que había en el corazón del rey Artajerjes, Jehová hizo que se volcara a favor de Nehemías y lo proyectara y le abriera puerta en el desierto para el maderaje y para resolver toda la situación. Pero Nehemías primero buscó esa gracia que a través del rey Artajerjes vendría, y la buscó en oración delante de Dios. Una tercera cosa importante es que todo líder debe motivar al pueblo para integrarlo a la misión. Este libro de Nehemías es un libro práctico, adecuado, idóneo para el liderazgo. Cómo este hombre tuvo esa capacidad de motivar al pueblo, de venderle el proyecto al pueblo. Cuando usted tiene un sentir que ha recibido de Dios, ¿cómo hacer para involucrar a otros a ser parte del proyecto? ¿Cómo logro eso? Fíjese que dice la Escritura en el capítulo 2, los versículos 17 y 18. Les dije, vosotros veis el mal en que estamos, venid y edifiquemos el muro. Y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, así que levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron su mano para bien. ¿Cuál fue el elemento que utilizó Nehemías para motivar? La misma gracia que Dios había puesto en él a través del rey. Nehemías le está diciendo al pueblo, miren los contactos que ya tengo, miren lo que Dios ha hecho, miren las puertas que Dios ha abierto, y vengo a ustedes para estimularlo. Levántense, consideren la situación en la que están, miren cómo los muros están caídos, miren cuántos escombros, cómo están, en qué peligro están ustedes. Una ciudad sin muralla es una ciudad expensa al peligro. Levántense. Y ellos dijeron, edifiquemos. Vamos, qué maravilloso es cuando tenemos un plan, un proyecto, y el pueblo todo se involucra. Hay como 4 amén y medio. Y el pueblo todo se involucra. Nosotros como iglesia tenemos un proyecto y no hemos visto a gente mover los músculos. Hay un proyecto, hermano. Hay una oportunidad. Hay una necesidad. Una necesidad que será sustentada por la motivación que tengamos, por la compasión que tengamos hacia la gente.
El mundo desangra y nosotros vivimos como indiferentes. Como indiferentes. Como que no nos importa lo que el mundo padece y lo que sufre. Y nos quedamos en el lamento y en ay hombre. ¿Y qué está haciendo? Para tú ser un protagonista. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser actores? Para contribuir al bienestar de la gente que se debate entre la vida y la muerte. Pastor, ¿y qué yo puedo hacer? Muchas cosas tú puedes hacer porque tú tienes un potencial que Dios ha insertado en tu corazón y que no te ha dado cuenta que lo tienes. Hay otros que lo tienen y lo han dejado. Cada vez que yo veo a la gente como comenzó en Cristo, que comenzó en fa, y hoy están en estado agónico, y hoy están de vacaciones, pensando en otras cosas, hermano. El enemigo tiene muchas estrategias para engañar al hombre. Hoy todo el mundo anda con un juidero buscando cuarto, y un juidero buscando estrategia. Y hoy nada más se habla de estrategia y de viaje. Y me voy de aquí. Y un juidero corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Daniel 12:3, como lo dice. Que la gente corre de aquí para allá y de allá para acá. Y son los cristianos que se están mandando. Y a mí eso me parte el alma. Porque al hombre y a la mujer de Dios que lo puso Dios para ser instrumento, actores directos en el problema, en la problemática del mundo. La iglesia que Dios ha dotado con recursos del cielo, que ha puesto su Espíritu Santo en ella, para que la iglesia sea vigilante, para que la iglesia dé al traste con la respuesta que necesita el mundo. Y nosotros indiferentes. Todo el mundo con un juidero buscando lo suyo. Y lo de Dios, bien, gracias. Nehemías no fue indiferente. Nehemías recibe el impacto del cielo y actúa en consecuencia. Y no tuvo paz hasta no darle respuesta al problema. Oh, hermano, él tuvo la gente desangrando y yo también. Eso tiene que quitarnos la paz. Eso tiene que no dejarnos dormir. Hay gente que roncan como catarrones. Ay, mi hermano, ¿cómo que no le importa? Es que la iglesia no puede ser insensible, porque si es insensible no es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia marcada con el gravamen de Dios, que lleva la intención de Dios en su ser, que es coherente con la misión y con la visión y con la misión del cielo. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. No es la que dice que es iglesia. Es la iglesia que actúa, es la iglesia que representa dignamente a su Dios, es la iglesia que pone a valer los recursos que Dios le ha puesto, es la iglesia que multiplica lo que tiene. ¿Ha leído la parábola de los talentos? Porque Dios espera que tú multipliques. No podemos nosotros ser entes pasivos en las iglesias. Dios no quiere a nadie pasivo. Dios quiere gente activa. Dios quiere gente activa, porque sabe que no estaba en el libreto, pero yo leí en la Biblia que dice, a lo mejor fui yo que lo leí, que el que entierra el talento que Dios le ha dado, Dios le dice, mal siervo, mal siervo. El único siervo que no entra al gozo de su Señor es el que entierra el talento. ¿Usted lo ha leído? Tiene que leerlo. El único siervo que no entra al gozo de su Señor es el que entierra el talento. Y yo se lo quiero dejar de tarea hoy, para que seamos confrontados. Enterré el talento, no entraré entonces al gozo del Señor. Usted lo puede leer, Mateo 25. Solo entran al gozo del Señor los que multiplican los talentos. Hay 4 que lo saben. Los que multiplican el talento son aquella gente a quien se le dirá, bien, buen siervo y fiel, entre en el gozo. ¿Y cuántos quieren entrar en el gozo de Dios? Todos nosotros. Todos queremos entrar en el gozo de Dios. Pues yo espero que toda esa gente que dijeron amén entiendan que tienen que multiplicar. Póngalo en un certificado financiero.
Oh, gloria a Dios. Un certificado financiero para los talentos de Dios. Y le va a producir los réditos, los intereses. Eso me dice la palabra. No habla de certificado, pero habla de rédito, habla de intereses. Es importante. Nehemías puso a producir la relación que Dios, la gracia que Dios puso en él a través del rey, y lo puso a producir. Utilizó todos esos recursos para dar respuesta a la problemática que tenía el pueblo con los muros. Supo motivar al pueblo y el pueblo se levantó a trabajar. Gloria al Señor. Ese fue el instrumento de motivación. La obra de Dios no es para que la realice una persona. ¿Lo ha leído? Efesios capítulo 4, versículo 16 enseña: todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ve que la obra de Dios la realiza un individuo? Todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, recibe su crecimiento según la actividad propia de cada miembro para ir edificándose en amor. Es importante la sumatoria de la actividad propia de cada miembro para obtener un resultado final satisfactorio, que es el resultado que Dios espera de nosotros. Una cuarta cosa importante: la fe perfeccionada. Estamos hablando de una obra de fe motivada por la compasión. La fe perfeccionada. Todo proyecto engendrado por Dios en nuestro corazón debe dar a luz. Escuché un amén. Cuando Dios engendra en nuestro corazón un proyecto, eso es un embarazo. La concepción del cielo en mi vida. Y eso hay que cargarlo hasta que parimos. Hasta que no nazca, hasta que usted no vea al muchacho traducido en la realización de ese proyecto, usted no debe estar tranquilo. Porque lo que Dios pone en el corazón de sus siervos es un embarazo. Hasta que Nehemías no vio la realización de aquello que Dios había sembrado en su corazón, no sintió satisfacción. Gloria al Señor. Santiago 2 enseña que la fe sin obra y que la fe debe ser perfeccionada por las obras, por la acción. Y ahí pone como ejemplo a Abraham, cuando actuó en consecuencia de lo que Dios le pedía. Tomó a su hijo sin replicar y ya iba a cuchillar al muchacho, si no es porque de cielo suena la voz. Y lo pone de ejemplo. Actuó, su fe actuó con la obra y fue perfeccionada por ese acto. Habla de Rahab la ramera, cómo escondió a los mensajeros, a los espías que había enviado Josué. Y corriendo el riesgo de la consecuencia del rey de Jericó, no le importó, actuó. La fe debe ser perfeccionada por la obra. Y si no hay obra, meta su fe en el sepulcro. Gloria al Señor. Y dice la Escritura en el capítulo 6, versículo 15 de Nehemías, que el muro fue terminado en 52 días. Y cuando terminaron el muro en 52 días, dice la Escritura, entonces los enemigos temieron. Escuche eso. Temieron porque Nehemías y sus siervos lo habían entendido. Todas las naciones de alrededor temieron. Cuando tú y yo actuamos a raíz de un problema para darle respuesta, quienes están ahí temen. Se dan cuenta
que tú no necesitas ser un canchanchan de un político para realizar alguna cosa. Pasa como cuando este templo, cuando estábamos en la capillita allí con 4 sillas de funeraria y 3 banquitos, ahí sí nos criticaban. Pero cuando levantamos el templo, dijeron, ¿con qué esa gente hicieron eso? Usted no se da cuenta cómo son las cosas. Y las cuestionantes de la gente engrandecen el nombre de Dios. Cuando tú has actuado en un proyecto que tú no cuentas con los recursos humanos, tiene aún la gente, los enemigos, que entender que ha sido una obra de Dios. Y esto pasó con Nehemías y el pueblo. Cuando vieron el muro edificado, los mismos que dijeron, lo que esto edifiquen, si hubiera una zorra lo derribará. Entonces se dieron cuenta que Nehemías y los suyos habían realizado la obra gracias al Señor. El capítulo 4 resalta 3 factores importantes para el éxito. Y yo quiero brevemente enfatizar sobre esto. Lo primero es, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. El versículo 6 del capítulo 4 dice en el mismo libro de Nehemías que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar en un tramo del proyecto. Nehemías testifica, tuvo ánimo el pueblo para trabajar. Por eso íbamos logrando y avanzando. Hermanos, si el pueblo tiene ánimo para trabajar, ustedes y yo vamos a ver la obra de Dios ensanchada en este año. Pero es si el pueblo tiene ánimo para trabajar. Es si hay el sentir de Dios en nuestros corazones. Y todo esto es importante para el éxito de un proyecto de fe. Lo segundo, el pueblo estuvo en oración y vigilancia mientras trabajaba. El versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vigilancia. Cuando nosotros comenzamos un proyecto que por el ánimo que Dios ha puesto en nuestros corazones, tenemos que terminarlo. Usted no puede comenzar a trabajar con una gente y soltarlo en banda por alguna dificultad o porque algo, o porque usted dice que no tiene tiempo. No. Usted tiene que terminar lo que comenzó. En esta gente había un deseo de avanzar porque sabían que había una obra que había que terminarla porque había un enemigo que acechaba y que se burlaba. Allá hay gente que asedia a los impíos y viven de manera agónica. Y hay gente afuera que no duerme, con pesadilla, con todos los diablos molestándole de noche. A usted y a mí eso tiene que incitarnos a movernos a compasión. No podemos ser gente insensible porque los insensibles están ahí afuera. Pero los que tienen el Espíritu de Dios no son insensibles. Los que tienen el Espíritu de Dios saben que Dios lo mandó a libertar al cautivo, a dar vista a los ciegos, apertura de la cárcel, a predicar el año agradable del Señor, de la buena voluntad de Dios. Y número 3, el pueblo demostró valor, determinación y fe cuando fue confrontado por la oposición enemiga. 4:14. Dice la Escritura, entonces por la parte baja del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No teman. ¿Y cuál era la consigna? El versículo 20 fue la consigna. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Está diciendo Nehemías, vamos a artillar al pueblo. Ustedes tienen que hacer lo que les toca a ustedes hacer. Dios estaba con ellos, pero ellos tenían que actuar. Hermano, a veces nosotros queremos dejarle todo a Dios. Es verdad que Dios está con nosotros, pero porque Dios está con nosotros es que debemos poner en práctica los recursos con los que nos ha dotado. Y tenemos que demostrar de qué material estamos hechos.
Oh, porque es muy bueno vivir una vida cristiana cantando coro y batiendo la mano. Eso no es un disfrute solo mío. Ay, pero eso hay que inyectárselo, hay que estar allá afuera muriéndose. Usted tiene que inyectarle esperanza. Usted tiene que decirle a la gente que Cristo vive, que puede salir de su condición y de su situación, independientemente cual sea. Usted puede contarle al Señor el testimonio si es que lo tiene. Hay gente que no tienen que contar 80 años de camino, pero no tienen nada que contar. Como el poeta, pasará por mi vida sin saber qué pasaste. El evangelio es de impacto cuando hay experiencia de fe, cuando hay testimonio, cuando usted le puede contar a la gente quién usted era y quién es. Cuando usted le puede contar a la gente cómo usted vivía y cómo vive. Cuando usted le puede decir a la gente, esta boca mía no había quien la sujetara y se me sujetó por Cristo. Cuando usted le dice, yo vivía llorando y lamentándome y ya ahora solo doy gracias. Experiencia de fe que usted necesita contarle a la gente para poder presentarle un evangelio demostrativo, con evidencia. Por eso cuando Nehemías levantó los muros, no cabía duda. Los muros que estaban desiertos, lo que era escombro, ahora los enemigos lo ven levantado. No hay duda porque los muros fueron levantados. Hay que enarbolar la verdad de Dios. Hay que levantarla bien alto. Y la gente cuando ve a los que estaban derribados, a través de usted lo ven levantado. Y lo ven como el endemoniado gadareno, vestido, sentado y en su cabal juicio, van a decir, ciertamente algo milagroso ocurrió en él. Porque antes de esto ese hombre se sajaba. Antes de esto no había quien estuviera con él. Antes de esto andaba en los sepulcros. Y ahora lo vemos así. Y le dijeron a algunos, tienes que irte de aquí. Tú no causas problemas. Sí, porque esos que hablaron estaban de parte del diablo. Cuando usted y yo vamos a la gente que está postrada y se levantan por incidencia suya y mía, por el poder de Dios enarbolado, la gente no quiere que usted vaya a obrar ahí. Porque usted lee un problema. Es importante, iglesia, que sepamos en este día, ustedes y yo hemos sido salvos para que le seamos un problema al infierno. Y usted tiene que entender eso y que tenga miedo. Decía un amigo mío que compre un gato prieto. No, no tiene que comprar gato prieto. Lo que tiene que acercarse a Dios y buscar la fuerza y la autoridad del cielo. Pero a usted lo han puesto para que le sea un problema al enemigo. Eso es usted, marino, que no, eso es la escritura que lo dice. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y dice más, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. He aquí que yo os envío como cordero en medio del lobo. Como que las cosas van cambiando, ¿verdad? Entonces usted y yo tenemos que comprender que de lo que Dios te ha dotado no puede estar silente en ti porque te va a explotar. No me entendió. El poder de Dios, hermano, metido en un cuerpo sin hacer nada, puede hasta explotarme. Porque eso no es para estar guardado, eso es para ponerlo a producir. Y yo creo, hermano, que la preocupación de la iglesia debiera acercarse a uno y decirle, pastor, ¿cómo yo puedo producir? Enséñeme. No, nadie se ha acercado. Ay, déjeme tranquilo. Como le dijo una persona en Costa Rica, un evangelista. Llega el evangelista y ve el ambiente que hay, la gente muriéndose allí y con hambre de Dios. Y llama al pastor y le dice, pastor, aquí vamos a montar una campaña porque aquí hay una necesidad. Y le dio por los hombres y le dijo, hermano, esté tranquilo, déjeme con estos hermanitos que yo tengo, no me cause problema. Déjeme que yo estoy bien así, pastoreando a estos hermanitos aquí, comiéndonos lo que aparece. No me meta en problemas de que con un avivamiento para que entonces me compliquen la vida. Eso parece un chiste, pero eso me lo contó un evangelista. Entonces, hermano, yo quisiera que salgamos de este lugar con otra visión. Levantémonos, edifiquemos y no estemos más en afrenta. Fue la incitación de Nehemías para estimular al pueblo. Levantémonos, edifiquemos y no estemos más en vergüenza. Yo creo, hermano, que el que esta congregación exista aquí y en otros lugares
que hemos plantado no es coincidencia. Es porque Dios quiere que se haga un trabajo. Es porque Dios quiere que levantemos la voz. Es porque Dios quiere que demos respuesta al problema que hay en la comunidad. Aquí hay un problema serio. A usted y a mí no ha llamado Dios para resolverlo. El problema que hay aquí es de pecado. El problema que hay aquí es de prostitución. El problema que hay aquí es de adicción. El problema que hay aquí es demoníaco, de idolatría, de santería, de hechicería. Ese es el problema y Dios nos ha llamado para que resolvamos el problema. Hay un grupito, con ese grupito que dijo amén, yo me levanto y vamos a resolver. Es bueno que usted salga de aquí para que sepa para qué Dios lo llamó. No es para que usted esté disfrutando y me voy con él, me voy con él, me voy con él. No, es para que peleemos, para levantarnos, para levantar los muros caídos, las murallas caídas, aleluya, para enderezar lo que está torcido. Dice la Escritura que vino Juan el Bautista haciéndole camino a Cristo para enderezar lo que está torcido y para allanar todo lo que estaba descompensado. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Este evangelio del reino se disfruta cuando le servimos a Dios, cuando nos constituimos un instrumento digno de su representación aquí en la tierra, cuando nosotros fructificamos la vida, cuando fructificamos hay verdor, porque sin el verdor no se fructifica, y Dios nos ha levantado para que nosotros llevemos ese fruto y ese fruto permanezca. Padre, te damos la gracia, Señor. En este día, Señor, te agradecemos por lo que tú nos enseñas a través del libro de Nehemías. Oro por este pueblo, Señor, para que el espíritu de Nehemías, el mismo que pusiste allí, sea, Señor, trascendiendo en nosotros, Señor, siendo estimulado por la misma palabra para levantarnos en procura de ser entes de bendición. Señor, que podamos ser ente de fructificación, que podamos ser ente de producción, Señor. Dios mío, que nosotros podamos ser de bendición en tu reino para otros y que podamos hacer la voluntad tuya y que venga la motivación del cielo como combustible para levantarnos, Señor, y restaurar a otro. Dios mío, para tomar de la mano a la gente que languidece, a los que sufren, a los que son, Señor, oprimidos por los poderes del mal, y nosotros podamos poner del gozo que nos ha dado en sus corazones y podamos sembrarle la esperanza y podamos proliferar el evangelio tuyo, Señor, y podamos ser ente de consuelo, de esperanza y de motivación en la vida de los desalentados.